Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que bien, que bueno, estas semanitas de descanso que necesitaban algunos para ponerse al día les hayan venido bien. Y bueno, le vamos a dar lugar al módulo 4 y seguidito vamos a compartir también el módulo 5 eh, para que bueno, cumplir con el tiempo pasado más allá de que bueno, necesitaban un poquito más de tiempito porque era largo el taller y los ejercicios y bueno, entendemos que esto es para hacerlo a su ritmo y a su tiempo. Bueno, en este módulo vamos a hablar de un poquito de maternidad, de paternidad y de nuestros hijos, ¿no? Eh, este es un tema bastante crucial si lo vemos como papás, ¿no? A veces es un tema complicado, es un tema que nos propone un desafío día a día, ¿sí? Pero vamos a hacer una mirada por varios temas que van marcando nuestra maternidad, nuestra paternidad. Eh, para esto me basé bastante en muchos puntos de vista de ciertas situaciones que tiene, bueno, el creador de la técnica, que es Bert Hellinger, y va a ser bastante, digamos, largo el material de lectura, pero bueno, quise abarcar un poquito más. Queda mucha tela todavía por cortar, pero bueno, esta es una primera parte muy buena y cuando larguemos la segunda edición del taller sistémico abarcaremos todo por completo, digamos. Vamos a tratar de encierrar todos estos temas que venimos trabajando, pero bueno, si no tendremos que hacer un taller de meses y meses y es preferible ir trabajando a poquito, tema por tema, y después volver a tomar para hacer las últimas recalibraciones, ¿sí? Una última aclaración, que es cómo vamos a transitar este módulo. Si lo vamos a transitar como padres o si lo vamos a transitar como hijos. Eh, no es un módulo que solamente lo pueden hacer aquellos que son padres, ¿sí? Si somos papás, nos vamos a ver nosotros como padres en estas situaciones de las que vamos a ir hablando. Y si lo vamos a transitar como hijos, vamos a mirar a nuestros padres, ¿sí? Y ver qué representaciones hay sobre estos temas que vamos a ir charlando. Desde una punta o desde la otra, tenemos que entender que para poder entender nuestra paternidad, nuestra maternidad o la de nuestros ascendentes, tenemos que ver cómo fueron sus padres. Si lo veo como hijo, voy a ver mis abuelos. Si me veo como hijo, como padre, tengo que ver a mis padres, ¿sí? Entender que nuestros padres, como dice Hellinger, son los únicos, los mejores y los verdaderos para mí, ¿sí? Con todo lo bueno y con todo lo no tan bueno. Que lo vimos, ¿no? En módulos anteriores. Hellinger dice, esta frase se las quiero leer textual. ¿De dónde proviene la vida que nuestros padres nos han transmitido? Ellos la han recibido de sus padres y estos a través de sus padres. La vida viene desde lejos. ¿Desde qué tan lejos? No lo sabemos. No obstante, la vida fluye a través de las generaciones, que fluye a través de las generaciones es la misma. Nada cambia en ella. Por consiguiente, no hace diferencia de cómo fueron nuestros padres. ¿Sí? Todo lo que transmitieron lo han transmitido de sus iguales. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a desmenuzar un poquito a veces nuestras posiciones en donde nos encontramos. No, yo soy igual a mi mamá y me quiero morir a veces porque me veo diciendo cosas igual a mi madre, a mis hijos. Y claro, por supuesto. Y nuestras madres se habrán visto en la posición de sus madres alguna vez diciéndonos cosas a nosotros. ¿Sí? Entonces, es entender que nuestro sistema es una cadena de herencias. Esto lo venimos hablando, pero es muy importante que lo tengan en claro. Las mujeres van a marcar una fidelidad, los hombres van a marcar otra, las parejas, ¿sí? La unión de estos hombres y de estas mujeres también nos van a marcar. ¿Cómo fueron como padres? ¿Cómo vamos a ser como padres? ¿No? Y esto
lo marqué con un ejemplo del proceso que transité yo. Cuando empiezo a trabajar, ¿sí? Las mujeres, la maternidad, eh, porque me hacía ruido que éramos todas mujeres fuertes, independientes, que criábamos a nuestros hijos solas, sin padres. ¿Me explico? No había padres. Los padres no estaban presentes en la vida de los hijos. Y era algo que me hacía mucho ruido porque yo pensaba y creía, y estoy obviamente en lo correcto, ¿no? De que todos necesitamos a los dos, pero pensaba y creía que era necesario hacer un movimiento más o buscar esta información para ver qué pasaba, de dónde venía todo esto. Obviamente, siempre cuando empezamos a abrir el abanico, buscamos una variedad de técnicas para ver desde dónde llegamos a la información. No solo soy consteladora, también soy biodescodificadora transgeneracional, ¿sí? Entonces lo que hice fue abrir mi arbolito por completo. Y empecé a ver a las mujeres. Empecé a ver sus historias, empecé a ver sus historias respecto a la pareja, respecto a los hijos, respecto a la maternidad en todos sus hijos y en pareja, ¿no? Y de las que no tenía información, busqué. De las que tenía, la desmenucé, ¿no? Y me di cuenta de que sí, no había una de estas mujeres que no haya pasado por una situación parecida. Si no pasaba, o sea, si no quedaba sola, divorciada o lo que fuere, tengo mi primera ancestra de la que encontré registro, que se viene sola a Italia con todos sus hijos, ¿sí? Y el marido de sus hijos, el marido, el padre de sus hijos y su marido que haya. Siguen sus hijas. Algunas tuvieron hijos y otras no. Y las que tuvieron hijos no las criaron con sus padres. Por viudez, por divorcio, por lo que fuere, esos padres desaparecieron. Trabajé todas las mujeres, las honré, les di su lugar, vi sus historias de dolor, las integré al sistema tratando de darles este espacio, ¿no? De ver que había algo más. Entonces las acomodé los patitas en fila de todas las formas habidas y por haber, ¿no? Decir, bueno, estaba acá, esta tiene esta implicancia, está la otra, trabajarla, ver qué representación había en mí. Muchas representaciones también encontré, pero me hacía ruido. Cerré el árbol por un tiempo largo. No, no podría explicarles qué fue lo que me llevó a buscar el árbol de vuelta. Pero saqué el árbol y abrí. Y cuando abrí ese árbol dije, acá está. Este bisabuelo fue excluido de su sistema familiar. Esta mujer se vino con sus hijos. Y nunca más él supo de sus hijos ni se supo de él. No importa quién buscó, quién no buscó. Pero quien migró fue esta ancestra. Encima una ancestra que murió muy joven. Sí, y su hija mayor crió al resto de sus hijos. Entonces es el primer hombre excluido. Y luego, de una forma u otra, los hombres terminaban excluidos del sistema. Entonces empecé a trabajar eso, ¿no? Empecé a darle lugar a este hombre, empecé a darle lugar a todos los hombres, pero no darle lugar como hombre, darle lugar como padre, ¿sí? Darles el lugar a estos padres al lado de sus hijos, posicionarlos al lado de estas mujeres en el árbol y verlos como unidad, como mamá y como papá, ¿sí? Y tenemos acá que hacer un punto muy importante. Si estos padres no estaban, es porque las madres tampoco fueron puente para que estos padres estén. Porque la madre es la que da acceso al padre para que pueda tomar a los hijos también. En realidad, para que los hijos puedan tomar a los padres. Entonces, claro, una mamá que se fue, otra mamá que fue viuda, bueno, perfecto, no podía hacer mucho sobre eso. Pero tampoco hay mucha información sobre ese papá que falleció. ¿Me explico?
Y otra que se separó y desapareció de igual forma que esta primera ancestra. Y otra que por un motivo o por el otro se peleó con el padre de los hijos y por enojo, por bronca, por rencor, este hombre también se fue del país y estuvo muchos años fuera del país sin ver a esos hijos. Y así se daba esta sucesión. Cuando pude hacer esta integración y pude ingresar estos papás al sistema, también ingresó al sistema el padre de mis hijos. Y hoy puedo decir que mis hijos tienen un padre presente. Entonces, entender las que somos mujeres, que somos puente. Y si somos hijas, ver que por ahí nuestra mamá no pudo ser puente. No porque no quisiera, sino es porque a veces no se tienen los recursos. A veces el dolor. A veces hay una representación con una ancestra enojada más arriba con su marido y esas mujeres van a estar enamoradas, enojadas con todos los hombres que vengan abajo, en vez de estar enamoradas. ¿Me explico? Entonces es empezar a ver, a hilar finito, a buscar nuestras historias. Empecemos a trabajar sobre nuestro sistema, viendo ya las historias. Hicimos una integración, hicimos movimientos sistémicos, vimos la pareja. Bueno, ahora tenemos que empezar a integrar todo esto en nosotros, integrar toda esta historia en nosotros. ¿Por qué integramos? Porque todos somos 50 y 50, ¿sí? Todos 50 mamá, 50 papá. Entonces entender que estas fidelidades a veces, ¿no? Que nos pueden bajar de mamá, de papá, hombre, mujer, van a marcar hacia abajo, van a marcar nuestra paternidad, nuestra maternidad. Y también hace que si nosotros vemos a estos ascendentes, podemos ver también cómo fueron nuestros padres. Y esto nos hace tomar el día de mañana nuestra posición ante la maternidad o la paternidad de otra forma. Eh, Cuando vamos a hablar de los hijos, tenemos que tener una mirada un poco más amplia todavía, ¿sí? Y para entender a los hijos tenemos que ver sistema general, o sea, sistema de origen, nuestros padres y nuestra pareja. Sistema de origen, ver hijos, cómo fueron los hijos, cómo fueron tomados los hijos, cómo se trataban estos hijos. Verme a mí como hijo también. Ver cómo fueron mis padres y qué repito de mis padres sobre mis hijos. Y ver si puedo ser ese puente o no. Y si soy papá que crío y que soy el presente, tengo que ver qué puente soy también yo con esa madre. ¿Sí? Si bien la madre es la que da acceso, cuando el padre es el conviviente, también da acceso a esa madre que no está. Al mirar a los hijos tenemos que tener en cuenta las parejas anteriores, ¿sí? Ver si esas parejas anteriores fueron tomadas, si se les dio un lugar, porque si no van a venir implicadas con los hijos. Y son esas, a veces, una de esas representaciones es esa hija que idealiza a papá y tira por el suelo a mamá, o viceversa. Puede estar esta implicancia dentro de eso. Después miramos a la pareja, ¿sí? Vemos cómo somos como madre, cómo funcionamos como madre y padre, ¿sí? Dejamos que ese padre acceda, dejamos que llegue sin restricciones a nuestro hijo. Muchas veces pasa que después que nos separamos los hijos son botines de guerra, ¿sí? Y en muchas situaciones pasa, y en muchas situaciones los vemos. No me pagas la cuota y el chico no se va, no te lo llevas. Si no esto, no te lo llevas. Si no, pero tal día lo puedo pasar a buscar, yo sé que no estaba dentro de lo que arreglábamos, pero ese cumpleaños de la tía Polole lo quiero llevar. No, no, no estaba dentro. ¿Por qué no? ¿Qué nos impide? Ah, no, claro, el chico el otro día se levanta para ir a la escuela. Bueno, pero genial, se va a levantar igual y más contento. Papá puede llegar hasta la puerta de casa y no puede entrar. Si hace mucho frío, a esperar que los chicos se abriguen para irse con él. ¿Lo pensaron alguna vez? No, yo no lo quiero adentro de mi casa. Claro, pero no es solo tu casa. También es la casa de tus hijos.
padre que llega a la puerta de tu casa y no puede entrar, padre que queda en la puerta de la vida de tus hijos y no puede pasar. Entonces, para ver a nuestros hijos, tenemos que ver cómo funcionamos nosotros como padres, ¿sí? Si nosotros hacemos que el padre venga como el cartero, viene, trae el paquete, lleva el paquete, los chicos se van a sentir un paquete que llevan y traen como quieren a gusto y placer. Si no podemos escuchar las vivencias y las alegrías de nuestros hijos cuando están con su papá o con su mamá, no estamos compartiendo el 50% de su vida, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que hacemos estos bloques imparables, estas paredes que los chicos no pueden franquear? Nosotros, los adultos. Los niños aman sin límite y sin condición. Y los tenemos que dejar que amen sin límite y condición. Porque después, cuando sean más grandes, van a tener sus límites y sus condiciones, normales y naturales, para el mundo exterior. Pero a mamá y a papá los amamos de una forma que no vamos a amar a nadie. Como después los grandes pasamos a amar a los hijos. Y si los amamos de esa forma, tenemos que entender que nos necesitan a los dos. Ah, pero no paga la cuota. Perfecto, reclama. Reclama lo que te corresponde. Pero el niño no tiene que pagar. No cortemos el acceso a la vida. Si cortamos el acceso a uno o al otro, le estamos sacando el 50%. Empiecen a pensar que tanto incluyen a ese papá o esa mamá, ¿sí? ¿Qué espacio le damos y qué espacio le enseñamos a nuestros hijos que le den, ¿sí? A esos papás. Y entender, nosotros somos 50 y 50, ellos son 50 y 50, ¿sí? Miremos los ojos de nuestros hijos y por medio de los ojos de nuestros hijos veamos a esos padres o esas madres. Y veamos que también lo que tan mal les hace. ¿Hay situaciones particulares? Sí, por supuesto, hay situaciones particulares. ¿Hay situaciones en donde los padres son peligrosos para los hijos? Sí, sí, por supuesto, puede haber. Pero esto estamos hablando de cuestiones generales. Y que en la mayoría de los casos no sucede esto. ¿Sí? En los casos que se pueda mantener este equilibrio, no lo cortemos, pero no veamos a estos padres atrapados en nuestro instante de dolor, en el despecho, en el enojo o en las expectativas de lo que nosotros esperábamos de esa persona, porque los estamos viendo con ojos de pareja y nosotros lo tenemos que ver con ojos de padre, como los miran nuestros hijos. ¿Es difícil? Para muchos puede ser difícil, pero no es imposible. Y se los digo porque yo atravesé esa situación. Y con una historia muy, 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 muy grande y muy grosa de fondo. Pero también tomé mi 50%. Y para que una situación suceda, hay un 50%. De un lado y del otro. Entonces entender eso. ¿Qué tipo de puente somos? Piénsenlo, medítenlo con la almohada. Y no se van a dar a la libertad que van a sentir el día que sean ese puente. Que puedan darle ese espacio a sus hijos. Después, para hablar de los hijos, para seguir hablando de los hijos, Hellinger decía que todos los niños son buenos y sus padres también. Y esta frase lo que dice, que no debemos preocuparnos ni por los otros ni por los hijos, ni tampoco por nuestros padres si son buenos o no. Solo que nuestra mirada a veces está empañada, de modo que no podemos ver dónde somos buenos y dónde los niños son buenos y dónde nuestros padres o sus padres son buenos. Entonces, todos estamos manejados por una fuerza común que obedece a ciertas leyes, ¿sí? A todos nos mueve una energía que nos conecta con nuestro sistema familiar, ¿sí? Y tenemos ciertas leyes que son los órdenes del amor, ¿verdad? Todos estamos en resonancia con el sistema. Y si el sistema tiene algún desorden, ese desorden lo va a representar algún descendiente
de quien haya tenido, digamos, algún tipo de implicancia. En general, los niños que tienen algún tipo de comportamiento, mal comportamiento, resuenan con un excluido, ¿sí? Un excluido es alguien que no fue visto. Ese niño lo está mirando, ¿sí? Y como todo excluido necesita ser visto, se hace ver por ese niño. Los niños, hay ciertas patologías en los niños, la hiperactividad, ¿sí? Déficit de aprendizaje, resuenan muchísimo con un excluido. Entonces, si nosotros miráramos, los niños miran con amor. Si nosotros miramos con amor a ese niño y miramos más allá, si vemos a dónde ve ese niño, si vemos ese excluido, si podemos entender que este niño está resonando con eso y tomamos a esa persona y la incluimos en nuestro sistema, no importa si no sabemos quién fue. Es entender esto. Para esta situación hay este trasfondo. ¿Qué ves? Veo lo mismo que vos, me conecto con la energía del niño, me conecto con la energía del excluido, lo tomo, lo integro, ¿sí? Todos somos buenos. Lo que pasa es que estamos mirando un lugar distinto. Y entiendan lo difícil que es para un niño estar movido por una fuerza más grande. ¿Vieron esos niños que dicen me porto mal y no sé por qué? Porque nosotros le decimos que está bien o que está mal. Porque nosotros queremos que sean de tal forma o de tal otra. Porque les exigimos y los presionamos para que tengan y sean exitosos y sean los mejores, ¿sí? Entonces todo lo que vemos que está saliendo desde este normalismo que ponemos es un problema. Y en general, ¿qué pasa con estos chicos? Terminan excluidos por los amigos, terminan excluidos por los tíos, terminan... ¿Por qué? Porque resuenan con un excluido. Viendo aquellos que vemos como malos, tenemos que entender que ellos expresan el amor de otra manera. Que ellos ven este excluido, que ellos ven una historia distinta, ¿sí? Y si todos podemos ver con amor a los difíciles, a los que tuvieron destinos difíciles, a los que fueron personas difíciles, porque resonaron también con otro excluido. Y si miramos a donde mira el niño, dice Hellinger, y tomamos con amor esta situación, el niño respira profundo, se siente aliviado y sale de esta representación y vuelve a un estado de calma, ¿sí? Recordemos siempre que lo bueno y lo malo es un juicio. Lo bueno y lo malo fue la dualidad. Fue cuando el mundo empezó a separarse y se generó esta dualidad. Cielo, tierra, bueno o malo. Y lo cierto es que antes todo confluía en una armonía. Entender que hay cosas diferentes, que hay conductas diferentes, que hay personas diferentes, que hay niños diferentes y que hay una fuerza mayor que nos mueve. Cuando decimos que estamos al servicio de algo más grande, estamos al servicio de nuestro sistema familiar, de nuestras implicancias, de un montón de cosas que a veces no podemos ver. Dentro de los excluidos entran los abortos. Y acá hacemos un parate. Como se los dije en la pareja, dejemos los juicios de lado. En esto también dejamos los juicios de lado. No nos importa cómo fueron esos abortos. ¿Cómo fueron? Si fueron provocados o fueron espontáneos. No nos interesa. Nos interesa la unión, que es lo que vemos siempre, ¿no? La unión del óvulo y del espermatozoide dieron origen a este ser, por ejemplo, que tienen acá adelante. ¿Sí? Y dieron origen a otro ser que, no importa el medio, no nació, pero sí llegó al sistema porque se concibió. ¿Sí? La concepción es un instante sagrado, como también lo es la muerte. Cuando un embarazo se interrumpe, se genera una concepción, un principio y un fin. ¿Sí? Concepción, muerte, cada uno lo tomará a sus creencias, pero acuérdense que ciertas creencias generan
límites. ¿Sí? Entonces, no importa cuál fuera el motivo, inconscientemente el aborto, la pérdida de un hijo y hasta a veces la muerte de un hijo generan un sentimiento de culpa. ¿Sí? Esto mismo pasa no solo con los abortos, sino con los niños que mueren de forma prematura, los niños que mueren en el vientre, los niños que mueren muy rápido luego de nacer, ¿sí? A los pocos días o a los pocos meses, cuando son muy chiquitos también. ¿Por qué? Porque es antinatural. ¿Sí? Nosotros, hablando de las muertes, ¿no? De los abortos, que son una situación distinta, espontáneo e involuntario, es un tiempo un poco más corto, ¿sí? Pero hablando de lo que es un niño ya nacido con una gestación, bla, bla, es mucho más grande el shock emocional para la madre. Un aborto no deja de ser la pérdida de un hijo, ¿sí? Una muerte, un niño no deja de ser. Lo que hablamos es la extensión del tiempo. Para nuestro inconsciente, el shock es mucho más grande. Entonces, automáticamente se genera la culpa, ¿sí? La culpa de que habré hecho mal, porque hice esto, no lo cuidé, si es un niño nacido o un muerto al nacer, ¿sí? Empezamos a ponerle peros a la cosa y querer buscarle un sentido, y este sentido siempre lleva a la culpa, ¿sí? Hay dos formas de manejar la culpa. Una es el sentimiento de culpa, y significa que no miro a la persona, me estoy excluyendo, no miro a la persona por la que me siento culpable, solo puedo mirarme a mí lo que hice. Y la otra forma es asimilar lo que sucedió, entender que lo que pasó está bien y fue perfecto, por más doloroso que sea, por más triste que sea, eh, tomando la culpa, sintiendo esta culpa de buena manera, ¿sí? Somos libres, nos hace libre de este pesar. No, y les voy a dar un ejemplo que pasa en una consulta. No, la verdad yo no tuve ningún tipo de cargo de conciencia de haberme hecho un aborto. Bárbaro, perfecto, genial. Y decidí que para mí era lo mejor. Bárbaro, y está buenísimo. Pero entendamos esto. Esa concepción generó la llegada de alguien al sistema. Se le da lugar. No importa si tenemos esta culpa o estamos libres de esta culpa. ¿Sí? Pero entender que a veces esta dinámica de trasfondo también juega. ¿Sí? Los abortos generan una implicancia sistémica. Generan varias implicancias sistémicas. Como ya hablábamos esto de la culpa, ¿sí? La culpa es expiación, ¿sí? Las culpas se pagan. Genera expiación, propia o en el sistema. Para los que vengan después, van a pagar por esa culpa que yo siento, ¿sí? Y tenemos que entender que la interrupción de un embarazo, voluntaria o no, y la muerte de un hijo, lo que generan, ¿sí? Es un dolor profundo, un dolor inmenso. Otras situaciones generan vergüenza. Y acá tenemos que abrir el abanico de posibilidades y abrir bien la cabeza y entender lo siguiente. Mucha gente fue obligada a interrumpir sus embarazos. Mucha gente en contra de su voluntad tuvo que interrumpir embarazos. Por mandatos familiares, por vergüenza, por infinidad, ¿sí? De causas. Y no lo juzgamos. Lo que vemos es el instante de dolor en que queda atrapada también esa persona. Porque como está el que toma consciente su decisión y puede seguir adelante sin problemas, también está el que no puede tomar la decisión y lo obligan. ¿Me explico? Y la vergüenza, y se callan, es un secreto. Ese secreto excluye a este ser que llegó al sistema. ¿Sí? Exclusión, una implicancia muy grande. Y a su vez, generamos la implicancia del orden de pertenencia y el orden de jerarquía. Pertenencia, porque la exclusión nos saca de nuestro lugar. Si yo excluyo a alguien, no ocupa su lugar. Si no ocupa su lugar en el sistema, el que viene después va a ocupar ese lugar inconscientemente porque no sabe que existió. ¿Sí?
¿Y qué pasa? Hay hijos que viven como primeros y por ahí mamá transitó pérdidas de embarazo o lo que fuere, ¿sí? Interrupciones de embarazo, y este hijo vive como si fuera el primero. Pero lo cierto es que por ahí es primero, segundo, tercero. Yo tengo el caso de una conocida que hasta que pudo llegar a término con un embarazo, perdió 8, hasta que pudo llegar a término con el primer embarazo. Y su hijo siempre vivió como si fuera el primero, porque a ella le había generado tanto dolor el haber perdido tantos embarazos. Y él siempre esta nueva esperanza, esta nueva alegría, y ¡pum! 8 veces, ¿sí? Y este hijo era el hijo 9, porque 8 interrupciones y el nacido. ¿Me explico? Ya ese niño no ocupa su lugar. Hay 8 excluidos por sobre él. ¿Me explico? Entonces, el desorden a nivel pertenencia, jerarquía en ese sistema era enorme. Y de alguna forma va a bajar esa información. La puede representar el hermano que sigue, como la pueden representar todos los que vienen abajo. Muchas mujeres me han consultado, me han dicho, no, mis hijos no saben que yo interrumpí el embarazo. Perfecto. ¿Qué hacemos? Lo trabajamos nosotros, porque nosotros somos los que estamos ordenando nuestro sistema. ¿Sí? Una vez que podemos trabajar esta información, que la podemos integrar, después vemos qué hacemos con ella. Si la compartimos, si no la compartimos. Pero en nuestra cabeza tiene que estar esto, de dar el lugar. ¿Sí? Hagan ejercicios, vamos a hacer un ejercicio para darle un lugar a los hijos. ¿Sí? Y después dejen que la información se asiente y vean cómo pasa. Y vean cómo transcurre. ¿Sí? No necesitamos gritar a viva voz qué es lo que pasa. Con integrar, con dar el lugar a ese hijo, ese ya ocupa su lugar y automáticamente genera lo que es el efecto palanca. El que le sigue tiene que tomar su lugar. Entonces, veo al que no está, al que no llegó a la vida, ¿sí? Y le digo, te doy tu lugar. Sea el primero, sea el tercero, sea el octavo, no importa. Porque ahí lo que hacemos es integrarlo en el sistema, darle su espacio y que automáticamente quien venga después pueda ocupar su espacio. Este es el efecto palanca. Hace falta que se genere un solo movimiento para que el resto automáticamente tome su posición. ¿Sí? Y todos los que somos papás queremos que cada uno esté en su lugar. Acá cabe una aclaración. Yo tuve un hijo, no sé, a los 20 y pico. Uno a los 22, uno a los 24, a los 28 perdí uno y a los 32 tuve otro. ¿Todos mis hijos están implicados con el que perdí? No. El único que está implicado es el que sigue esa pérdida. ¿Sí? Porque los otros están en su lugar, están en su orden. ¿Sí? El que se implica es el que sigue si yo no lo hablo, si yo no le explico, no le cuento a mi hijo, ¿sí? Que uno no nació. A veces es muy fácil decir, no, la verdad yo no te dije, pero eh, cuando era joven quedé embarazada y bueno, se interrumpió el embarazo. O no, la verdad sí creo, buscamos la forma que sea. Si lo queremos contar, siempre hay formas políticamente correctas de contar las cosas. Y la verdad es que no estamos obligados. Entonces entender eso, que yo tengo la libertad de trabajarlo, de integrarlo, ¿sí? Sin vergüenza, sin culpa, sin tener que estar obligado a contar mis más íntimos secretos. Porque una vez que yo integro esa información al sistema, el secreto se disuelve. Entonces, cuando nosotros podemos tener ese equilibrio dentro nuestro, el resto se acomoda. Porque se van a topar con mucha gente que a lo largo de las terapias que puedan tomar le van a decir, no, tenés que salir a contarle a todo el mundo. Y esto es lo mismo cuando decimos los secretos de los grandes quedan con los grandes. Respecto a los que vienen abajo, ustedes son los grandes.
Y hay secretos que a veces no se pueden tocar, o por tiempo, o por dolor, o por lo que fuere. Y está bien. Solo que si son nuestros, los podemos trabajar e integrar en el sistema. Integramos la energía. Y librémonos de juicios, librémonos de vergüenza. ¿Sí? Todo fue perfecto. Saquemos todo este juicio que va hacia un lado o hacia el otro, hacia las polaridades, pro vida, pro aborto. No. Entendamos que cada quien tiene su posición en la vida y está bien, y hay que respetarlo. Y hago hincapié porque es un tema muy sensible y muy condenatorio. Dejemos de ser jueces de la vida de los demás. Integremos como integramos y queremos trabajar y sanar nuestro sistema. Integremos al otro con todo lo bueno y con todo lo no tan bueno. Miremos el mundo sin juicios. Los juicios lo único que hace es cerrar puertas y excluir. Nosotros no podemos poner una balanza por qué la gente toma la decisión que toma. Abortar, separarse, casarse con quien nosotros no queremos, irse del país. Miles de cosas hay para que miremos la casa ajena. Pero nosotros tenemos que ver la propia. Tanto de los integrantes de nuestro sistema, cada uno con su historia. Nosotros miremos la nuestra, ordenemos la nuestra, integremos esos excluidos que vemos. Si sabemos que algún familiar ha perdido, integremos también. Nuestro movimiento va a hacer que los demás puedan moverse también y siempre los movimientos son para mejor. ¿Sí? Entendamos siempre que cuando trabajemos una pérdida, vamos a trabajar la integración y la llegada al sistema. ¿Sí? De los no nacidos, de las interrupciones de embarazo, de los muertos prematuramente, ¿sí? Las historias de los niños que fallecen son muy fuertes y a veces están bloqueadas en el sistema. Es tan doloroso para una familia, para una madre o para un padre perder un hijo, que a lo largo del tiempo no se vuelve a enamorar esa situación, por dolor. Entonces veamos si hay repeticiones. Si sabemos, porque siempre así como a lo lejos nos enteramos de algo, incluyamos. ¿Sí? Para ser buenos padres, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de juzgarnos en la dualidad. Hellinger dice que todos somos buenos, que todos los niños son buenos, que todos los padres son buenos. ¿Sí? Entonces entender que nos juzgamos por buenos o por malos, y eso es un juicio. Veamos qué historias hay en estos hijos. Veamos si una decisión mía, una actitud errada mía respecto a sus padres, una actitud errada mía respecto a un juicio que emita sobre ese padre o sobre esa madre. Seamos integradores. Miremos a nuestros padres, miremos a sus padres, miremos más arriba, miremos las mujeres, miremos los hombres. Vamos a ver qué repetimos. Y si lo repetimos, honramos ese ancestro y le decimos, te agradezco, gracias por elegirme, para que te vea, para que honre tu destino, pero ahora yo puedo llevar lo mío, tú puedes quedarte con lo tuyo. Y con amor, ya lo vi, ya lo integré y ya entendí. Como me pasó a mí con mi tatarabuelo, yo entendí que fue un excluido de su sistema. ¿Por qué? No me importa. Sé que esta mujer se vino y una mujer joven, venirse con 4 hijos de Italia. En el 1900 no era algo usual. Y no venía escapando ni de la guerra, ni de una malaria económica, ni nada por el estilo. Pero es el secreto de ellos. Yo solo vi a ese papá que se quedó sin hijos y a esa mamá
que seguro vino muy enojada porque falleció muy joven y le explotó la vesícula. Y la vesícula es ira, es enojo, ¿sí? Es rencor. Entonces, ella se vino con enojo y él quedó excluido y no se integré. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo sé. No me interesa tampoco. Me interesa que al integrar estas energías, todos los padres y todas las madres de este sistema, frente a la situación que sea, en pareja o no, puedan ser buen puente para esos hijos. Si algo de esto les resuena, trabájenlo. Saquemos los pesos sobre los niños y empecemos a mirarlos desde otro lado. Y les vuelvo a repetir, integrar. Integremos. Trabajemos mucho y pongamos mucho, mucho amor sobre nuestro sistema. Cuanto más amor pongamos sobre nuestro sistema, más ordenado va a estar. Les dejo, bueno, en el material van a encontrar un poquito más de información. Eh, Les dejo ahora después los ejercicios en video también. Les mando el material luego por mail. También se los cuelgo al grupo del Facebook, pero muchos no los pueden descargar, así que bueno, se los voy a mandar también, como hacemos siempre por mail y los videos también. Y bueno, nos vemos en el módulo 5 y ya estamos a pasitos de terminar esta primera etapa del taller. Les mando un beso grande y les agradezco mucho siempre por la compañía.